Hola a todos y bienvenido a un nuevo Coffee Break. Hoy tenemos a un invitado increíble, nos ha costado poder quedar con él y creo que el coronavirus nos ha ayudado a poder quedar por fin. Y bueno, él es David Marchante, Power Explosive, para los amigos y para los seguidores. ¿Qué tal, David? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado. Un placer muy grande, tío, y yo decir de antemano que eres una persona que admiro mucho, lo haces súper bien y que para mí estar aquí contigo es un placer gigante, así que muchísimas gracias. Igualmente, David, la admiración es mutua en este caso, ¿no? Y como ya te comentaba a ti en privado, y para que la gente que nos está oyendo se prepare un poco, quiero hacer una entrevista un poco diferente al David Marchante, más que al David Power Explosive, y intentar entrar un poco en todas aquellas cuestiones que quizás delante de una cámara no se ve. Mucha gente ves al David exitoso, ¿no? Que ha conseguido muchísimas cosas, de las que, por supuesto, vamos a hablar, pero también nos gustaría hablar, y creo que la gente se puede interesar mucho también del David que ha fracasado, del David que ha tenido muchos problemas, del David que le ha costado, ¿no? llevar adelante tantos negocios y que a lo mejor le ha costado también algo a nivel personal, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esto. Te quiero preguntar quién es David Marchante, no es Power Explosive, que yo creo que ya conoce todo el mundo, sino quién es David, de dónde sales, de dónde naces y por qué al final decides dedicarte a lo que te estás dedicando hoy en día. Pues mira, lo cierto es que empiezo a dedicarme a lo que me estoy dedicando por causalidad o casualidad o como lo quieras llamar. Yo nunca pensé en, oye, voy a dedicarme a las redes sociales, voy a abrir un canal de YouTube, busco emprender. Lo cierto es que no. Lo cierto es que yo venía en realidad de los deportes de contacto, yo venía de pelear en deportes de contacto. Si me hubieras preguntado en 2009-2010, seguramente te hubiera contestado que seguiría peleando a día de hoy y simplemente pues vas haciendo cosas, se van abriendo caminos, los vas cogiendo y al final vas cambiando, tu mente se va expandiendo y vas haciendo cosas distintas. Y es un poco como surgió todo. Y realmente empecé a entrenar desde que era muy pequeño, empecé a entrenar con 3 años prácticamente, entonces siempre tuve esa rama deportiva, muy inculcada también por la parte familiar y supe desde muy joven también que quería hacer INEF, Ciencias del Ejercicio, y que eso era lo que más me apasionaba. Ahora, lo que hago ahora mismo, la verdad que nunca me lo imaginé, y Genial. lo que viene pues tampoco, porque al final te lo vas encontrando. Genial, fíjate, un poco diferente, ¿no? De lo que también muchas veces se vende en los cursos de marketing, ¿no? O de negocios, donde parece que tiene que tener una idea muy clara de lo que quiere hacer con tu vida, con tu negocio, ¿no? De tener un objetivo muy claro, como puede ser, mira, me voy a abrir un canal de YouTube, voy a hacer ese perfilado de clientes y voy a vender para ellos y voy a construir ese contenido, cuando en realidad el mundo es mucho más aleatorio, ¿no? Como un autor que sé que te gusta a ti también, como habla Taleb, y tú has sido un cisne negro, desde mi punto de vista, has sido, por supuesto, un cisne negro. Yo llegué aquí a España en el 2012 y te conocí cuando tú empezaste prácticamente, ¿no? Creo en el 2013, 2014, por ahí. Y yo también empezaba por aquel entonces a divulgar y te veía y decía, pero ¿quién es este tío? ¿Por qué hablas de entrenamiento, no? E incluso en algunas cosas te tengo que reconocer que, por supuesto, no me gustaba lo que decías, ¿no? Porque decía, pero ¿por qué hablas así? ¿Por qué explica esto? ¿Por qué está sin camiseta? ¿No? Al inicio tu vídeo era sin camiseta. No entendía muy bien lo que hacías y era muy diferente a otros divulgadores, ¿no? Entonces, un poco el mensaje que quiero que quede también, ya desde el principio, es que muchas de las cosas no se programan, sino que nos vamos adaptando como en esa situación y nace ese cisne negro, ¿no? Que Power Explosive. Una de las cosas que más curiosidad, ¿no? Y más interés me produce en ti como personas es tu capacidad de comunicar, ¿vale? Y es más, justo ayer estaba viendo otra vez esos vídeos tuyos primero y eras malísimo comunicando. Eras muy, muy malo, ¿no? Mirabas siempre el suelo y tal, te costabas, ¿no? Expresar todo lo que sabías por aquel entonces y ahora eres completamente diferentes, tío. Me mandas un audio vamos, y convences a cualquiera de hacer lo que le da la gana. ¿Cómo ha sido esa evolución a nivel de David el comunicador? Vale, voy a contestar primero la pregunta anterior y es que efectivamente estoy 100% de acuerdo contigo, el mundo es muy variable, nos adaptamos muy mal a esa variabilidad y pienso que es la clave porque solamente si estás abierto a coger esa variabilidad puedes coger las buenas oportunidades. Ahora mismo estamos en una situación de confinamiento, estamos en cuarentena y hay mucha gente que está muy agobiada por esta situación y hay mucha gente, muy poquita, hay también cierta gente, pero es muy poquita, que está encantada, adaptada y haciendo grandes cosas. Entonces, justamente es ver la oportunidad
en lo que va surgiendo. Pienso que el error que cometemos principalmente los entrenadores y los emprendedores es que nos enamoramos de una idea. Es decir, nos enamoramos de quiero abrir este canal de YouTube porque busco esto, esto, esto y esto. Y seguramente esa idea tenga que cambiar tanto para tener éxito que deje de ser tu idea. Entonces, creo que tener ese desapego a esa idea inicial es súper importante porque seguramente la que triunfe no es esa, ni mucho menos. Entonces, totalmente de acuerdo. Brutal. Respecto a lo que me comentas de cuando empecé a hacer vídeos, tienes toda la razón, era muy malo comunicando. Y tengo que decir también que seguramente el punto principal por lo que era tan malo era por falta de confianza, lo primero, y también por condicionamiento. Me explico. Yo, al igual que tú, pues venía de un mundo muy científico, de un mundo muy académico, venía de ver muchos congresos y al final te das cuenta de que toda la gente que divulga en un congreso es gente con una gran autoridad y es gente con un gran mensaje que transmitir, pero todos siguen un patrón muy parecido. Son gente seria, son gente con su PowerPoint, con sus diapositivas, son gente inexpresiva, son muy ciencia, muy robot en muchos casos. Yo por condicionamiento y por haber ido a tantos congresos, había asociado de forma subconsciente a que eras mejor profesional si eras más inerte, a que eras mejor profesional si eras más robot, a que eras mejor profesional si compartías más datos. Y de hecho, si miras mis primeros vídeos, todos son datos, 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 y no sabía expresar ningún tipo de emoción. Con el tiempo te das cuenta de que eso son creencias al final y que la gente que de verdad destaca, la gente con la que de verdad conectas, la gente que sale a un escenario y lo revienta, es gente que tiene un gran mensaje que dar, es gente que es igualmente científica, pero que tiene esa otra parte que yo no sabía ver en aquel entonces. Entonces, ¿cuál ha sido el cambio principal para comunicar mejor? Lo primero, práctica, mucha práctica. He hecho miles de vídeos en mi canal, en formaciones, en práctica. Y lo segundo, consciencia. Es darte cuenta cada vez que hablas, darte cuenta cada vez que expones, darte cuenta cada vez que grabas de que es algo que tienes que mejorar. Entonces, yo al final, desde siempre soy una persona muy analítica, soy una persona que busca mejorar en todo lo que hace y no pierdo una oportunidad para progresar, una oportunidad para ser mejor en cualquier aspecto. Entonces, desde el punto en el que tienes conciencia de que no comunicas bien o de que algo no lo haces bien, es desde el punto en el que lo puedes coger y ser muy bueno en ello porque lo vas a practicar específicamente. Ya, estoy completamente de acuerdo, David. Yo muchas veces me pasa lo mismo cuando voy a congreso, ¿no? Sobre todo como ponente y observo los demás ponentes y muchas veces digo, tío, qué buen mensaje tiene y qué mal lo está transmitiendo, ¿no? Casi que me cabreo y muchas veces, ¿no? Aunque en algunos casos podemos ser competencias con alguno, me acerco y le digo, hostia, tío, está muy bien la charla, pero ¿por qué no la ha hecho tal? ¿Por qué no ha hecho esto? ¿Por qué no ha puesto una broma, una actividad, algo, ¿no? Algo más. Y parece como que la gente cree que por divulgar o hablar o exponer de una forma más sencilla, ¿no? Más cercana, pierde esa autoridad, ¿no? Muchas veces la gente me pregunta, ¿pero por qué no hablas tan técnico? ¿No? Incluso en congresos no me gusta hablar muy técnico, porque realmente no necesitamos demostrar a través de determinadas palabras nuestros conocimientos, sino a través también de lo que tú dices, ¿no? Generar esas emociones y generar esta ganas de estudiar, que luego ese tecnicismo lo pueden encontrar en cualquier artículo científico y no va a haber problemas, ¿no? Para ello. Entonces, yo creo que esto, la comunicación por un lado, ¿no? Y el mensaje por el otro, tiene que ir acorde, ¿no? Muchas veces encontramos esas dos diferencias. Y por supuesto, esto me encanta de ti, David, te lo tengo que decir. No sé si a otra gente se ha fijado en esto, pero a mí una de las cosas que más me llama la atención es tu capacidad de comunicar y, por otro lado, tu capacidad de enganchar la gente. Es decir, el otro día me mandabas un mensaje, ¿no? para comentarme un proyecto que si quieres luego comentamos después y con tus primeros 2 audios ya me habías convencido para participar a ese congreso, ¿no? ¿Cómo lo haces en este sentido? Es decir, ¿tienes programado de alguna forma lo que vas a decir, por ejemplo, en una negociación o en la creación de un proyecto, la creación de una empresa? ¿O ya llevas tanto tiempo con esto que lo tienes automatizado, las diferentes fases? Es que parece que hace casi un embudo de venta, ¿no? Cuando presenta un proyecto. Vale, sí que es cierto que obviamente cuando has tenido cientos, miles de reuniones y has tenido que negociar tantas veces, al final entiendes cuál es el proceso natural de una negociación. Entonces, es algo que vas adquiriendo y es algo que debes adquirir. De hecho, siempre lo comento y tú lo sabes,
que el error principal que cometemos los entrenadores es que somos demasiado poco empresarios. Estamos tan centrados en ser entrenadores que descuidamos el resto de áreas que son igualmente importantes, que es esa capacidad de influencia, que es esa capacidad de atracción, de atrapar, de transmitir. Todo eso es importante también. Entonces, ¿por qué cuando te mando ese audio tú accedes rápidamente a lo que te estoy proponiendo? Porque no estoy pensando en mí, te estoy transmitiendo principalmente el beneficio que tú vas a obtener. ¿Cuál es el error principal? El error principal es que cuando la gente quiere convencer, influir o pedirle algo a alguien, se centra solamente en lo que yo quiero obtener de ti. Es decir, yo, por ejemplo, en este caso, para que la gente lo entienda, es un congreso que voy a organizar. Me interesa muchísimo que tú estés, porque eres una referencia, porque tienes un mensaje buenísimo que darle a la gente y porque quiero que la gente que me siga escuche ese mensaje. O sea, quiero que estés. Pero no vale con que yo quiera que estés. Es ¿qué vas a ganar tú a cambio? ¿Qué te prometo yo a ti para que tú estés? Entonces, si directamente empiezo desde ahí, oye, te admiro mucho, quiero que estés por esto, pero yo tengo esto que aportarte a ti. ¿Te parece bien? La cosa cambia por completo. Estamos demasiado acostumbrados a pedir y demasiado poco acostumbrados a dar. Y te das cuenta de que en el mundo de la empresa funciona al revés. Es que primero tienes que dar y después, si eso, que no tiene por qué, recibes. Entonces, simplemente ese cambio de chip ya lo cambia todo. Si estuviéramos más centrados en entregar algo a la gente, en dar algo a la gente sin esperar nada a cambio, porque puede ser que no quieras y no pasa nada, te lo ofrezco igual. Cambia por completo la situación. Genial. Yo creo que, ya te digo, esta es yo creo una de las cosas más importantes que tienes los comunicadores, los divulgadores, o si lo llamamos llamar influencer, ¿no? Que está visto como un poco negativa esa palabra, esa capacidad de atracción, ¿no? Y mi pregunta, que justo estaba pensando ayer esto, ¿tienes miedo de tener tanto poder, entre comillas? Es decir, de esa capacidad que tú tienes de decir algo y hay miles de personas, millones de personas que te van a seguir por el simple hecho de ser David Marchante o Pau Explosi o quien sea, y hay tantos fieles, en este caso de ti, que moriría, ¿no? Por ti en algunos casos. ¿Cómo gestiona ese poder? No, actualmente no. O sea, soy consciente de una gran responsabilidad, eso sí, pero no tengo ese miedo. De hecho, pienso que es importante quitarte ese miedo. ¿Por qué? Porque te frena. Cuando tienes un miedo a cada palabra que vas a decir, dejas de ser tú comunicando. Cuando tienes un miedo de medir cada mensaje que tienes que decir por una supuesta opinión profesional o por una supuesta influencia en la población, dejas de ser tú realmente. Entonces, ojo, no quiero decir que se pueda decir cualquier mensaje. Quiero decir que normalmente los entrenadores lo que sucede es que no nos expresamos como de verdad nos tenemos que expresar porque estamos midiendo cada palabra no por el bien o por el mal que hagamos a la población, sino por la consecuencia profesional que va a tener en el sector lo que estamos diciendo, por la crítica profesional. Es decir, la gente no está comunicando de forma abierta y se está abriendo de par en par para comunicar quién es porque está midiendo ostras, es que si no menciono este estudio, es que a lo mejor todo el sector me va a decir que no soy profesional, o es que a lo mejor me va a decir que no estoy siendo riguroso, o es que... Entonces, desde el punto en el que estás midiendo cada una de esas cosas, estás totalmente racionalizado en el mensaje. Y si estás totalmente racionalizado en el mensaje, no puedes conectar con la emoción de la gente que te está escuchando. Y lo que mueve a la gente es la emoción, no es la razón. Lo que mueve a la gente a hacer ejercicio no es que le pongas 100 papers, es que le transmitas que tiene que hacer ejercicio, que es bueno para él. Entonces, es súper importante. Solamente cuando te quitas esa barrera de decir, mira, tengo un mensaje muy importante que dar, mira, soy buena persona, mira, busco ayudar y no me importa lo que el sector profesional pueda pensar de este mensaje, porque lo que busco es ayudar con él. Desde ese punto en el que te quitas eso, empiezas a conectar con la gente. Y te digo esto porque he pasado por ese proceso. Te digo esto porque yo he sido, y en parte me pillo siéndolo, la persona más racional del mundo y la persona más científica del mundo. Y precisamente mi trabajo, que sigo haciendo actualmente, es acercarme un poquito más hacia la otra parte. De decir, oye, David, la parte científica, la parte de leer cientos de estudios, esa parte ya la tienes. Ahora, ¿es solamente con esa parte con la que vas a llegar a la gente? No, porque lo cierto es que nadie se pone a hacer ejercicio solamente porque le des datos. Nadie. La gente toma decisiones de forma emocional, no de forma racional. Y cuando parece que la gente está tomando decisiones de forma racional, detrás hay una emoción. Es decir, cuando la gente decide hacer ejercicio porque tiene todos estos datos para hacer ejercicio, realmente no es por los datos por lo que hace ejercicio. Es por la emoción que le genera tener la confianza de tener todos estos datos, sentirse inteligente y sentirse confortable, tener la información de hacerlo. Es emocional también. Entonces, cuando entiendes que a la gente la mueves por la emoción y no por la razón, es cuando empiezas a mezclar la parte racional con la parte emocional. Y es cuando empiezas a conseguir resultados.
Es cuando la gente empieza a hacer cosas que deberían hacer y es cuando las impulsas a hacerlas. Estoy completamente de acuerdo, David. En ese sentido, muchos, sobre todo los que venimos un poco del mundo académico, yo creo infectados en algunos sentidos por ese mundo académico y no ha pasado a todos los que nos dedicamos a la formación también, que por un lado esa necesidad de poner referencias en cada palabra que decimos, aunque sea nuestra propia frase, pero buscar por algún lado alguien que la haya dicho antes, porque si no lo ha dicho nadie, alguien nos va a criticar. Y hemos pasado todo por ese proceso. Yo he llegado a un momento donde ya en la diapositiva no pongo las referencias, te la pongo todo al final, la tienes ahí, la puedes descargar, puedes hacer lo que tú quieras. Si quieres te cito quién es el autor que ha dicho tal cosas, pero incluso puede que no me acuerde, porque después de haber leído tantos miles de artículos, puede que no me acuerdo, me da igual, porque muchas veces lo que tú dices es el mensaje lo que importa. Y, por supuesto, si estamos en un ámbito académico, entonces sí necesitamos esta parte académica, pero cuando salimos del mundo académico, salimos a transmitir, a divulgar, a enseñar, tenemos que captar esa emoción. Hablando de emociones, hablando de críticas, que creo que hablemos un poco de esto, ¿no? Porque sé que ha sido muy criticados, David, así es muy, muy, muy criticado, sobre todo en ese mundo supuestamente académico, por algunos académicos que no son académicos, desde mi punto de vista, algunos que se venden como tales, pero que no lo son, o van de eruditos, ¿no? Un poco utilizando ese tecnicismo y criticando al David marchante divulgador, que no os divulga con rigor o que vendes cosas, se vende. Y la primera pregunta es, ¿cómo haces a tolerar tantos niveles de crítica? Sé que ahora mismo estás entrenado, pero al inicio, ¿cómo hacía a soportar esa crítica? Porque yo también he recibido mucha crítica y al inicio duelen mucho en este sentido. Entonces, el David emocional, ¿cómo ha hecho esto? Y por otro lado, ¿cómo te ha hecho crecer esa crítica? ¿Y qué haces ahora ante esas críticas? Vale. Lo primero, comentarte que he sido criticado tanto desde un punto de vista de demasiado rigor como desde un punto de vista de divulgador. El doble, entonces. Me he expuesto a hacer vídeos mucho más técnicos porque era lo que me salía de dentro, porque no sabía hacerlo de otra forma, he sido criticado por un sector que exigía menos tecnicismos. Y cuando he hecho lo contrario, he sido criticado por un sector más académico que exigía lo contrario. Es decir, que hagas lo que hagas, te van a criticar, no pasa nada. Te van a tirar piedra, ¿no? Obviamente al principio te tiende a afectar. Ahora lo miro desde tu punto de vista. Y es, punto número 1, nadie critica nunca si no se siente atacado a nivel personal por lo que está pasando. Es decir, la única forma que va a hacer que tú me critiques a mí es si algo que yo he hecho te ha afectado a ti a nivel personal. Es decir, lo que va a incentivar tu crítica es que te tomas como un ataque algo que yo he hecho, aunque no lo sea. Es decir, lo que va a incentivar tu crítica es tu falta de autoconfianza. Es, en el fondo, tu falta de autoestima. Porque cuando una persona se quiere poco a sí misma, cuando una persona tiene una falta de autoestima grave, lo que implica es que cualquier cosa que pase en el mundo se lo toma como un ataque personal. Esta supuesta gente tan erudita y esta supuesta gente tan profesionalizada, realmente seguramente lo que tiene es una gran falta de autoestima. Porque se toman a lo personal cosas que yo puedo hacer que no tienen nada que ver con ellos. Es más, seguramente ni siquiera les conozco. O seguramente ni siquiera he pensado en ellos nunca. Entonces, primero, atender a por qué critica a la gente. Seguramente una persona que critique a otra persona tiene que ver mucho, no es un ataque, es una defensa. O sea, tú me estás criticando porque te sientes atacado por mí. ¿Y por qué te sientes atacado por mí? Por falta de autoconfianza. Entonces, desde el punto en el que ves a las personas que te atacan como niños con falta de autoconfianza y entiendes, comprendes el hecho de por qué se sienten así, por qué lo están haciendo, te vuelves comprensivo. Y cuando eres comprensivo, no te dejas afectar. Te pongo un ejemplo. Tú imagínate que estuviéramos en un hospital y en este hospital hay una persona que tiene un dolor de espalda terrible, un dolor lumbar increíble y justamente ese día, pues por mala suerte, porque no hay suficientes medicamentos, por lo que sea, no se le puede entregar la dosis de ese medicamento. Tú eres médico, te acercas a él y la persona pues se levanta de la cama y te insulta. ¡Gilipollas! ¡Vete a tomar por culo! ¡Ah! ¿Tú cómo reaccionarías ante esa persona? ¿La atacarías? ¿Estarías afectado por esa persona? ¿Te sentirías mal a nivel personal? Claramente no. Dirías, joder, tío, te entiendo. O sea, demasiado poco me estás diciendo, tío, estás sufriendo y no puedo hacer nada por ello. Te entiendo.
Cuando alguien me critica, me pongo desde este punto de vista y me ha cambiado la percepción por completo de realmente no me está atacando, realmente se está defendiendo. ¿Qué tiene dentro para que se sienta así, para que tenga que tener esa conducta? Entonces, desde el punto de vista de la persona que está viendo a una persona en un hospital y que tiene esa reacción, yo lo entiendo así. Entonces, es muy difícil que me afecte una crítica porque lo entiendo desde esta perspectiva. Y me alegro mucho de que toques este tema y lo hagas así porque es la primera vez que comento esta forma de verlo. Genial. Te decía que iba a ser íntima. Esto. Pues sí, lo veo muy bien, ¿eh? Eso no quita que nos puede afectar, ¿no? Igualmente, ¿no? Porque al final, incluso no sé si también eso te ha costado alguna amistad en todo ese tiempo. Quiero que hablemos Sí. de esto a nivel personal. ¿Cómo ha afectado el desarrollo del David Marchante Power Explosive, la empresa, podemos decir, la marca personal, al David Marchante persona, sus amistades, su familia y un poco a todas esas relaciones personales? Bueno, lo primero respecto al anterior, comentar también que, por supuesto, una crítica bien fundamentada y una crítica desde la honestidad y las ganas de ayudar siempre la recojo, ¿vale? Siempre. Por supuesto. Por ejemplo, hace poquito, pues justamente una persona me dio algunos consejos sobre comunicación. Vio una charla mía que compartí por email y me dijo, oye David, de esta forma, de esta forma y de esta forma, creo que, joder, que va a ser un cambio súper, súper importante. Y dije, joder, qué bueno. Le grabé un vídeo a esa persona y le dije, mira, muchísimas gracias porque es la primera vez que una persona con tanta humildad, con tanta honestidad, me hace una crítica tan buena con el fin de ayudar, sin ver un trasfondo. Entonces, eso se agradece un montón, se agradece un montón. Pero creo que los dos sabemos diferenciar cuando es una crítica de verdad, honesta y con intención de ayudar, o cuando hay un trasfondo turbio detrás. Malicioso, sí. Sí. Sobre todo porque cuando hay un trasfondo turbio detrás, la persona no se dirige a ti. La persona lo hace en sus círculos personales, lo hace en sus círculos profesionales, lo hace en sus formaciones. No se acerca a ti y te dice, oye, lo haría de esta forma. ¿Y por qué? Porque básicamente si esta persona que te está criticando se acercara a mí y me preguntara por qué lo hago así, entendería las razones. Y si entendiera las razones, entendería que es correcto desde este punto de vista. Oye, ¿y por qué no citas cada palabra que estás diciendo? Oye, pues mira, no cito cada palabra que estoy diciendo porque la gente se agobia con tantos datos, porque la gente lo que necesita es que le llevemos a la acción. La gente lo que necesita es que generemos la confianza suficiente para que practique ese ejercicio, para que se mueva en su casa, para que haga lo que tenga que hacer. Entonces, en función de a quién te dirijas, eso resta, no suma. Entonces, desde esta argumentación, esa persona diría, joder, pues es verdad. Es que el contexto en el que esta persona se está moviendo y el contexto en el que me muevo yo es que es distinto. Es cierto. Y ya está. Entonces no habría crítica en realidad, sería una conversación. Bueno, lo cierto es que, claro, en un proceso profesional o en un proceso de vida, pues no solo yo, también tú. Al final la gente va, la gente viene, te acercas, se van, te vas, es normal. Lo que sí que creo que es importante es diferenciar muy bien lo que es la parte personal de lo que es la parte profesional. Yo, por ejemplo, sí sé hacerlo. Entiendo que al principio puede costar, pero yo, por ejemplo, sí sé hacerlo. O sea, una persona, por ejemplo, puede ser un grandísimo amigo, por ejemplo, Miguel Camarena, y puede ser también un grandísimo socio, como por ejemplo Miguel Camarena. Somos grandes amigos, somos grandes socios, y sin embargo sé diferenciar muy bien lo que es la parte profesional de lo que es la parte personal. Es decir, sé perfectamente aceptar una crítica profesional por parte de Miguel, que valoro muchísimo porque me hace crecer, y no hacer que esa crítica profesional afecte a nuestra relación diaria, en ningún caso. Genial. Sé separar perfectamente el que si él no quiere hacer algo conmigo o si él se quisiera ir, de que podemos seguir siendo amigos. O sea, sé separar bien ambas parcelas. ¿Cuál es la cuestión? Que normalmente se mezclan. Que normalmente se mezclan. Y pienso que, sobre todo en el desarrollo empresarial, al final una empresa es otra persona. Una empresa no eres tú. Tú eres David Marchante, tú eres Antonio, pero hay otra entidad que tiene vida también, que es tu empresa. Y principalmente tu objetivo es cuidarla, es cuidar a esta persona, es cuidar a esta entidad. Entonces, en el punto en el que tú entiendes que tu empresa es otra entidad con vida y que la tienes que cuidar, cambia todo. ¿Por qué? Porque las decisiones emocionales que tú tomes poniendo por encima una amistad a esta entidad la puede hundir. Es decir, al final es una entidad propia, es una entidad con recursos limitados, es una entidad que con las decisiones inadecuadas tiene consecuencias y hay que diferenciar muy bien. Porque en este caso
decidir con la emoción resta mucho. En este caso, poner por encima una emocionalidad en base a o por encima de decisiones que son positivas para protegerla es un error. Entonces, ¿no crees, David, que quizás es mejor, o más fácil, mejor dicho, no hacer negocios con amigos? O no hacerse amigo de la gente con lo que hace negocio, quitando el caso de Miguel, en este caso que está ahí escuchando, pero en general sería más fácil, ¿no? Si tú tienes una empresa, si tienes empleados X, donde por supuesto hay una buena relación, pero no son tus amigos, quizás sería más fácil. Yo lo digo porque mis empleados también son mis amigos, han venido a mis bodas, etcétera. Entonces, muchas veces es verdad que intentamos separar, pero por otro lado, muchas veces lo hablamos con nuestros psicólogos también, es muy difícil separarla, Antonio. Es decir, que ellos te vean como Antonio el empresario y Antonio mi amigo. Y entonces cuando te dicen algo que a lo mejor no le gusta y te lo están diciendo pensando que están hablando con Antonio el amigo, ¿no? Es muy, muy difícil lo que tú dices, que por supuesto, la persona como tú, como yo, que llegamos a un momento donde podemos separar esto, nos ponemos los sombreros esto de Eduard Bono, ¿no? Ahora soy Antonio el empresario, ahora soy Antonio el amigo, pero por supuesto que hay otras personas que no saben hacerlo. Entonces, meter un amigo dentro de tus negocios a veces puede costarte o una amistad o el negocio, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Vale, mi opinión honesta es que los grandes negocios, los grandes, se hacen con gente de mucha confianza, se hacen con amigos. Pero los negocios se tienen que hacer con gente que tenga mentalidad parecida a la tuya, o por lo menos mentalidad de empresario. ¿Cuál es el error? O sea, como digo, un gran negocio se hace con un gran amigo casi siempre 100%, siempre y cuando esa persona tenga un nivel de mentalidad similar al tuyo, tenga un nivel de percepción similar al tuyo. El problema está en que normalmente se montan negocios con amigos cuando alguna de las partes no tiene esa mentalidad de empresario. Y eso es lo que va a chocar. Eso es lo que va a chocar. Antes, por ejemplo, ponías un ejemplo. Decías, has recibido muchas críticas porque hay gente que ofreces productos, ofreces cosas. Compañero, igual que tú. Compañero, igual que cualquier persona del sector. Solo hay una diferencia muy importante entre tú y yo. Y es que yo no tengo ninguna resistencia a ofrecerlo porque tengo la confianza de hacerlo de forma abierta. La gente espera a que la gente le compre. La gente espera a que la gente le llegue a su puerta, le llame y te contrate. Y eso no pasa en la realidad, pasa con un porcentaje muy, muy, muy pequeño de la gente que te está viendo. Tienes que llamar a la acción, tienes que abrirte, tienes que exponer lo que haces, tienes que comunicarlo, tienes que venderlo. Y está genial, es bueno, es bueno. En el momento en que uno de esos socios tenga una resistencia a la venta o tenga una resistencia a la palabra empresario y tú no, el nivel es tan dispar, la vibración es tan dispar que no puede funcionar. No es una cuestión de que sean amigos o que no sean amigos, es una cuestión de que piensan distinto. Y es que han mezclado el hecho de que son amigos con el hecho de que pueden funcionar a nivel empresarial. Es que no tiene nada que ver. Ahora, dos buenos amigos con dos buenas mentalidades, como es, por ejemplo, el caso de Miguel y yo, eso va a funcionar sí o sí. Es más, hay más posibilidad de hacer un gran proyecto. Estoy completamente de acuerdo. Por supuesto, yo las pequeñas empresas que he estado montando hasta ahora las he montado con amigos y, por supuesto van bastante bien, ¿no? Así que estoy de acuerdo. Y hablando de esto, ¿no? De empresas y de amigos y de fallos y de caídas, hablamos de algún fracaso de David Marchante, alguno que no haya sido tan público quizá, es decir, ¿qué proyectos que has empezado no ha llegado o no ha llegado a terminarlo? Porque yo sé que, como yo, tú has empezado muchísimos proyectos porque, como dice el psicólogo que trabaja con nosotros, somos buscadores de emociones, ¿no? Siempre nos queremos meter en más líos. ¿Y cuántos y qué tipos de proyectos has empezado y o no ha llegado a cuajar definitivamente? Es decir, no han sido productivos, no ha llegado a ser lo que tú querías. Y por otro lado, cuánto que ya había construido al final han fracasado o han tenido que abandonarlo por falta de tiempo, por falta de gestión, etcétera. Vale, realmente en ese sentido no son muchos, pero seguramente el casi fracaso más gordo fue el centro. O sea, el centro, lo he comentado alguna vez, me puso contra las cuerdas, me puso muy, muy, muy apretado. No fue por mi culpa exactamente, fue por una cuestión de burocracia y legislación, pero de repente, después de hacer una inversión súper grande, oye, que no cumplimos normativa, que no abríamos, que un problemón. O sea, porque tienes una inversión súper grande, tienes eso abierto, lo tienes cerrado, pero pagando el alquiler, y dices, oye, que no abres, que tienes que retomar todo para atrás, tirarlo todo y rehacerlo. Uf, eso fue complicado. Al final salió todo bien. Al final te das cuenta de que
Cuando te ponen contra las cuerdas es cuando innovas. Hace falta una caída fuerte para innovar, hace falta una caída fuerte para hacerte mejor. Me siento súper agradecido de llegar a ese punto porque eso me hizo crecer muchísimo, o sea, muchísimo como persona, como a nivel empresarial, en todo. O sea, estoy súper agradecido. Pero si bien es cierto que podría haber sido un cisne negro que hubiera acabado con todo. O sea, la balanza estaba muy, muy, muy desequilibrada. He sacado un montón de proyectos en realidad que no han funcionado o que directamente por situaciones no han cuajado o que no han llegado ni siquiera a salir. Por ejemplo, hicimos una aplicación móvil con una inversión importante también, que era básicamente como Pokémon Go y había retos por toda España y eran retos de calistenia. Retos donde ibas, sumabas una puntuación y entonces cuando ibas haciendo retos, pues tenías una puntuación, te colocabas en un punto en la lista, primero, segundo, en un ranking, y cada mes pues un montón de empresas entregaban premios a la gente que estaba en el ranking. Era una locura. Muy buena idea, muy buen proyecto, pero no pudo cuajar principalmente por equipo, por falta de tiempo, La aplicación estaba prácticamente terminada y prácticamente para lanzar al mercado, pero por problemas internos no se lanzó. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que he tenido un montón de cosas en las que he invertido mucho, en las que he invertido mucho esfuerzo y que al final no han salido. ¿Cómo Pero, supera esos fracasos, David? ¿el qué? ¿Cómo supera esto? Que estás casi a punto de crear algo que imagino que le ha echado muchísima pasión, muchísima gana, estás justo a punto de salir al mercado y tienes que abandonarlo o dejarlo. ¿Cómo son los días después? Es que no me importa. Es que como sea está bien. Es que para mí es un juego. O sea, realmente me lo tomo como un juego. Tienes tantas oportunidades para hacer cosas guays en todos estos años que, bueno, pues no ha salido, no pasa nada, hemos aprendido, he conocido a gente importante, a raíz de ahí conocí a gente con la que después he trabajado, con la que después se me han abierto un montón de puertas. Es un juego en realidad. Creo que tienes que desapegarte un poco a los resultados y de verdad, tío, creerte, no es por decirlo, creerte y sentir que todo es parte de un proceso de aprendizaje que te está haciendo mejor constantemente y que parece que no, pero todos estos aprendizajes te cargan una mochila que está llenísima de cosas para que cuando aparezca una oportunidad la puedas coger y la puedas usar. Entonces, me lo tomo así realmente. No siento un fracaso, no siento un malestar porque algo no funcione. Ahora, también te digo, es muy diferente a tener proyectos muy gordos que ya funcionan muy bien y diversificar e invertir en otros proyectos más pequeños que no te suponen nada, a que tu proyecto principal de vida no funcione como debería. Entonces, mi consejo principal siempre, cuando alguien me pregunta al respecto, es, punto número 1, tú tienes que tener tu proyecto propio. Y tu proyecto propio, principalmente o normalmente, es tu marca personal. Eso tiene que estar sí o sí. ¿Por qué? Porque si tienes una marca personal fuerte o tienes un proyecto personal fuerte, en el que solo estás tú, no tienes socios, es muy fácil que puedas diversificar después y que puedas invertir después en otros proyectos y que no te suponga una gran pérdida que eso no esté. Es un mecanismo de altera, es decir, tener un proyecto muy fuerte tuyo, que solamente sea tuyo y tu responsabilidad, y después pequeños proyectos que tengan mucho potencial de crecimiento, pero también mucho riesgo de que no funcionen. Entonces, tienes una balanza que está compensada, pero por distintas partes. Tú tienes tu proyecto que funciona guay, eso te genera esa estabilidad y esa tranquilidad, y después haces microinversiones o metes huevos en canastas que, por un lado, pueden hacer crecer mucho de forma individual estos proyectos, pero también asumes mucho riesgo con ellos. Pero no pasa nada porque tienes la otra parte que funciona bien. Entonces, en este caso, es una aplicación de una inversión alta, una inversión interesante, era una inversión que podía salir muy, muy, muy bien, pero que también era de alto riesgo. Ahora, ¿implica mucho en mi caso en concreto que no funcione? No implica mucho. O sea, puedo asumir ese riesgo. Si funciona bien, ¿tengo grandes ganancias? Sí, a lo bestia. Entro. Entonces, es hacer ese balance de riesgos en base a que si no te implica mucho perder y hay mucha posibilidad de perder, pero ganas mucho con ello, pues a lo mejor te interesa estar. Pero esto solamente lo puedes hacer cuando tienes un proyecto ya estable y sólido, que es el proyecto principal. Genial. Fíjate, lo de la altera de Taleb, ¿no? Lo leí ahí y ha hecho justo una explicación muy, muy práctica de ese principio, de cómo aplicarlo. Y en efecto, un poco, mi siguiente pregunta iba un poco por ahí. Eres muy diferente a otro youtuber, ¿no? Porque al inicio tú empezabas como youtuber, pero ahora eres empresario, aunque no sé si la gente lo entiende, pero no eres youtuber, no eres instagramer, ¿no? Eres empresario, aunque estás en diferentes canales de comunicación, por supuesto. Y algo que por supuesto, te diferencia de otro youtuber con el mismo número de seguidores y demás,
que esa capacidad de diversificación de las empresas, de los negocios, que al final te hace antifrágil ante eventos como esto, ¿no? Como puede ser el coronavirus. Tú tienes tus proyectos principales, los proyectos gordos, ¿no? Como puede ser el centro que es presencial, tu marca personal, tus cursos online, que siguen vendiendo, aunque a lo mejor han tenido una bajada o lo que sea, ahora lo comentarás, pero sigue teniendo ese colchón de estabilidad y esas pequeñas inversiones, como tú dices, que tienen un riesgo medio o bajos, pero que si ganas, ganas mucho, ¿no? Entonces, es muy interesante desde el punto de vista de empresas. Y mi pregunta siguiente, también un poco íntima, no sé si la querrá contestar, es ¿en cuántas empresas ahora mismo, directamente o indirectamente, estás implicado? En más de 10. En más de 10. Genial. ¿Y Que cómo gestiona eso? Que funcionen muy, muy, muy bien, como 7 aproximadamente. ¿Cómo haces a gestionar? Porque imagino que no serás tú un poco el que gestiona directamente todas, ¿no? Que tendrás otros que te ayudan en ello. Pero ¿cómo gestiona a nivel logísticos? ¿Cómo hace uno a tener esas 7 o 10 empresas? A llevar, por ejemplo, temas de contabilidad, temas de a qué le meto más tiempo en este momento, a qué me dedico más, qué potencio más, dónde Vale. contrato más. Quizá para contestarte a esta pregunta, la gente tiene que entender de qué forma creo yo empresas, porque quizás no es de la forma tradicional. Digamos que de forma tradicional la gente suele pensar, esto es una buena idea, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, por lo tanto, invierto parte de mi tiempo en que esta idea florezca y en que esta idea sea rentable. Yo no lo hago así. Es muy raro que lo haga así. De entrar normalmente en una empresa así, lo hago al inicio como inversión, como inversor. Es decir, esto es una muy buena idea, ya hay un equipo de gente trabajando que la va a poner a funcionar. Al principio, cuando todo es muy frágil, cuando puedes marcar mucho la diferencia entrando tú, yo suelo entrar en esa fase, ¿vale? Eso es cuando es una idea que no nace de mí. En mi caso normal, como genero yo los proyectos, no es tanto así. Es tanto te pongo un ejemplo. ¿Cuántos vídeos subo yo de forma normal a Instagram? Pues de forma normal 6 vídeos, en lanzamiento 15 al día. ¿Cuántos vídeos subo a YouTube? De forma normal 1 al día o 1 cada 2 días, en lanzamiento 3 al día. ¿Cuántos anuncios, publicidad, spots hago? ¿Cuánto dinero me estoy gastando en todo esto? Vale. Primer paso, dejo de delegar toda esta parte a una empresa externa y contrato a mi equipo personal y propio en mi centro para hacerlo. Cuando entiendo cuál es el proceso para ser productivos, pienso, vale, genial, esto ya sé hacerlo perfectamente para mi caso, pero pienso que tenemos la capacidad de generar un proyecto mucho más grande donde, por ejemplo, Antonio puede querer expandirse a YouTube, Antonio puede querer hacer publicidad en Facebook. Vale, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuáles son las personas que me están marcando la diferencia dentro de este proyecto? En este caso es Diego Arroyo. Genial, Diego. ¿Qué te parece si hacemos un proyecto aparte, una empresa que se llama GeForce, que se encargue de producir todo mi material audiovisual, pero además yo me encargo de ponerte en contacto con gente como yo que quiera esto y no solamente lo haces conmigo, sino que contratamos a un equipo que se lo haga a todos ellos, porque tenemos mucha experiencia. Hostia, David, ¿de verdad me das esta oportunidad? Genial, sí. Yo hago la inversión del mejor material que se puede tener para hacer esto lo gordo y entonces tenemos un proyecto con el cual yo me ahorro el 50% del dinero porque me hace mi proyecto, pero formo parte del 50% de esa empresa y además lo escalamos a toda una población como puede ser HSN, como puede ser AudioFit, como puede ser tú, para producir todo este mismo material que estoy haciendo conmigo, pero a lo gordo. Tenemos un proyecto que si de forma normal pues podía facturar X, ahora factura X por 100. ¿Por qué? Porque no solamente está trabajando conmigo, sino que todo ese know-how que hacía conmigo, ahora lo ponemos al servicio de los demás. Es decir, yo monto los proyectos así. Tenemos una capacidad brutal para hacer algo muy, muy bien, tenemos una capacidad brutal para hacer algo que marca la diferencia y que estamos viendo que marca la diferencia. Creo que es momento de no ser egoístas y darle la oportunidad a los demás de que lo tengan también. Entonces, en ese punto, Diego monta una empresa, que en este caso es GeForce, donde ahora mismo está trabajando con las mejores empresas y más grandes del sector del fitness, entre ellos HSN. Le hace toda la producción a HSN. Entonces, esto aplicado a todo, por ejemplo, es que en cada cosa la hago así,
¿qué me está sirviendo? ¿Qué necesito? ¿De qué forma se lo entregamos a los demás? Este es el caso en la parte audiovisual, pero es el caso también con la agencia de marketing con Miguel. Con Miguel hace muy poquito hicimos una agencia de marketing y lanzamientos con muy buenos resultados, donde estamos ayudando a entrenadores a lanzar sus proyectos, lanzar sus servicios, meterse en el mundo digital. ¿Cómo nace esto? Oye, yo necesito sí o sí un equipo grande de marketing, ya no doy más. Estamos 1 año o 2 años trabajando muy a tope y sistematizando todo, campañas de Facebook, campañas en Instagram, lanzamientos, creación de productos, ofertas irresistibles, estructura, todo. Oye, esto hay que entregárselo al mundo, esto tiene mucho potencial. Hacemos con Miguel una agencia de marketing y lanzamientos donde ponemos a disposición esto en otras empresas. Por ejemplo, en AudioFit. AudioFit, el congreso que se ha hecho de AudioFit, que es un proceso de lanzamiento, lo hemos hecho con la agencia de Miguel y conmigo. ¿Por qué? Porque tenemos tanta trayectoria detrás para hacer esto muy bien y con buenos resultados que es absurdo que me lo quede solo para mí. Hay que entregárselo al mundo. Entonces, se genera una empresa aparte donde aportamos este know-how y esta capacidad al resto de gente que lo necesita. Es pasar desde tu punto de vista individual de cómo hacer los proyectos y de cómo los gestionas, a cuando eso está perfectamente sistematizado y ya te entrega muchos resultados, a ver la forma de dárselo a los demás. Y de esa forma surgen proyectos que cubren mi necesidad y como sé que la cubro muy bien, entonces sé que voy a tener resultados con los demás. Entonces son como 2 formas de generar proyectos. Es lo primero, cubriendo mis necesidades y entregándoselo al resto, y después, de forma puntual, alguna idea que puedo poner en marcha o a nivel de inversión. Genial, David. Yo creo que acaba de dar una masterclass de cómo montar una empresa, por supuesto teniendo conocimientos. Que un poco lo que comentaba tú el otro día en la entrevista, que me hizo mucha gracia, ¿no? Una pregunta que te hicieron, dice, ¿por qué te dedicas tú al marketing si no eres de marketing, ¿no? Y yo te dije eso, ¿no? Dice, primero haz números y luego enséñame cómo lo has hecho, porque la verdad es que eres un ejemplo de cómo montar diferentes empresas o crear una marca personal muy potente a partir... Porque al final de esa pequeña semilla que eras, voy a enseñar a la gente a entrenar. ¿Bien? Y ahora, desde ahí, todo el proceso que tú has hecho en estos 6, 7 años, todo lo que tú hayas aprendido, al final lo estás transformando y lo estás monetizando, podemos decir, ayudando a la gente y, por supuesto, creando esos ingresos que estás teniendo, que al final no son otra cosa que la recompensa, ¿no? de ese valor que tú estás aportando. Me parece brutal y me parece que en muchas clases de negocios no se dan esas indicaciones. Y una pena, ¿no? Porque al final yo también escucho muchos temas de marketing y demás, y como un poco lo que tú decías, y me dio la misma impresión, hay un montón de gente haciéndose rica, diciendo a la gente como haciéndose rica sin tener un negocio, ¿no? Y me parece absurdo. Hay gente que dice, ¿cómo gestionar un gimnasio? Y no tienen un gimnasio. Digo, ¿cómo lo hacen, no? ¿Cómo es posible que me puedan enseñar esto? Entonces, me parece muy curioso que ahora mismo tú no estés dando clase, por ejemplo, en una universidad de empresas, ¿no? No solo de entrenamiento, por supuesto, que das charla de esto, ¿no? Pero que es mucho más aplicable tu conocimiento al esto, ¿no? Al clásico, hazte un plan financiero o usa un embudo de venta X y ya está, ¿no? Haz una newsletter, etcétera, Te ¿no? vuelves práctico, te vuelves práctico. Cuando haces cosas de verdad, te vuelves práctico y es fácil transmitirlas. Y, tío, yo tenía la necesidad de hablar de estos temas. O sea, ha sido raro porque, claro, me encanta el entrenamiento, me encanta transmitirlo, me encanta estudiarlo y lo sigo haciendo. O sea, lo sigo haciendo. De hecho, los proyectos principales que llevo son de entrenamiento porque me apasiona como nada. Pero era como que me faltaba algo, era como, joder, estoy haciendo muchas cosas que me apetece transmitir, que yo sé que a la gente le va a servir, que yo sé que a los entrenadores les va a ayudar. Y fue también cuando, bueno, tú habrás visto que en esta última época, sobre todo, pues me abro más a comentar estos temas, me abro más a explicar estos temas. Y antes no lo hacía principalmente por creencias, o sea, porque pensaba que no debía hacerlo. ¿Por qué? Porque al final, cuando le hablas a un entrenador, por ejemplo, de estos temas de forma así tan abierta, te das cuenta de que muchas veces hay resistencias, de que muchas veces la gente no quiere escuchar cómo a otra persona le va bien, o la gente simplemente en cuanto ve que a alguien le va bien, siente rechazo hacia ello. Y es como, tío, tú eres el primero que quieres que te vaya bien, y yo ojalá te vaya bien, tío, es que te tiene que ir bien, porque cuanto mejor te vaya a ti, mejor nos va a todos, porque abres más mercado, la tarta se hace más grande. Y además, es que creo que hay que cambiar muchísimo el chip, Antonio. Los entrenadores es como que tenemos esa resistencia a querer mostrar a los demás y querer mostrar al mundo que queremos que nos vaya bien. Y es, joder, todos queremos que nos vaya bien.
Y además tú, que eres buena persona, que te vaya bien va a ser perfecto porque vas a donar más dinero a fundaciones, vas a poder ayudar a gente que no tiene tantos recursos, vas a poder formarte más, vas a poder crear más equipo, vas a poder generar empleo. Tío, ¿qué coño de malo hay en que te vaya bien? Expresa a la gente que quieres que te vaya bien porque te tiene que ir bien. Y es que es tu puta responsabilidad que te vaya bien. Entonces es como que ni queremos mostrar que buscamos que nos vaya bien cuando todos lo buscamos en distinta medida y sobre todo como que tenemos rechazo o resistencias cuando apreciamos que a alguien le va bien. Yo me alegro muchísimo cuando a alguien le va bien. Yo me alegro muchísimo de que te vaya increíble. Es más, me acerco a ti y quiero estar cerca de ti porque quiero aprender de qué estás haciendo. Ya me puse en contacto contigo hace 2 meses y te lo dije así, tío, quiero saber qué estás haciendo, quiero coger ese conocimiento. Y si puedo estar cerca de ti, lo voy a estar. Porque me alegro de que te vaya bien, porque espero de que te vaya 100 veces mejor y porque sé que cuanto mejor te vaya a ti, más mascado me das el conocimiento para que yo lo pueda hacer después. Es decir, qué puto regalo que a ti te vaya bien, Antonio. Porque que te vaya a ti 100.000 veces mejor que a mí implica que ya sabes hacerlo. Es decir, que solamente te tengo que preguntar. Joder, tío, hay que poner en valor a la gente como tú, que nos va a facilitar el terreno y que nos va a poder coger todo eso de forma súper sencilla. ¿Qué cojones crítica? Acércate a la gente que lo está haciendo. Eh, Estoy completamente de acuerdo, David, y yo creo que era necesario que la gente conociera un poco tu faceta esa, ¿no? Porque hace mucho tiempo que teníamos unos compañeros en común que iban a empezar también un proyecto contigo y demás, y algunos decían, bueno, es que David ya no es entrenador, es empresario, ¿no? Un poco como lo que tú dices, ¿no? Con esa resistencia, como ¿qué pasa? Que uno no puede ser entrenador y empresario a la vez. Y la misma respuesta que yo le di hace unos días cuando me entrevistaban sobre esto, al final yo me he hecho emprendedor, porque todavía no soy empresario como tú ni de lejos, ojalá pronto lo sea también, pero pasé a esa rama más de empresas. Y fíjate que antes decía, no, es que no me gustan nada las empresas, yo solo quiero entrenar y tal, porque al final sabía que podía aportar más valor, porque al inicio tú empiezas a entrenar gentes, uno a uno, y dices, vale, puedo ayudar a una persona. Luego empiezas a formar a otros profesionales, porque dices, si yo doy una formación de 20 personas, estos 20 profesionales van a mejorar la vida de otras 20 personas cada uno, por lo menos, ¿no? Entonces, todo esto se va haciendo cada vez más grande. Y cuando montas una empresa, dices, vamos a ayudar a la gente dentro de esas empresas y además se puede ayudar a otros compañeros, ¿no? Como tú estás haciendo, a montar empresas para que tengan a otros entrenadores o otros a formadores o a lo que se vayan a dedicar, a más gente voy a llegar. Un poco este impulso, ¿no? de querer ayudar al final y por supuesto que tenga beneficios a cambio, es que me parece algo obvio, ¿no? Es decir, no tenemos por qué llorar por decir, oh, hostia, que he ganado tantos miles de euros en un día. Pues te lo mereces, ¿no? Porque al final ese dinero no hay otra cosa que el valor que está aportando. No estamos robando, ¿no? No es como otra profesión que no quiero comentar aquí, pero no estamos robando, no te estamos engañando. Yo te estoy dando a cambio ese conocimiento que tú llevas 7 años y súper intenso, porque no son 7 años normales, desde mi punto de vista, son 7 años súper intensos haciendo cosas, y simplemente se lo está diciendo en 2 palabras o en un curso de 1 hora le está diciendo, mira, haz esto y eso te va a generar todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que un poco lo que tú dices, esa resistencia a querer ganar dinero. ¿Por qué ganas tanto dinero, no? Incluso alguna gente dice, es que tú ganas dinero sin trabajar. Porque yo doy curso un fin de semana y a lo mejor en un fin de semana gano lo que ellos en un mes, ¿no? Es que está todos los días sin hacer nada. Digo, ¿cómo sin hacer nada? ¿Y quién prepara los cursos, no? Entonces, es muy curioso esto, ¿no? Lo que tú dices, esa resistencia que ofrece la gente, ese valor que tú aportas. David, creo que en esa entrevista estás aportando muchísimo valor y te aconsejo que siga, ¿no? Un poco en esa línea de las empresas y, por supuesto, del entrenamiento, pero como tú dices, llegamos a un pico de aprendizaje muy rápido. Es decir, tú de entrenamiento es verdad que puedes seguir estudiando, puedes seguir aprendiendo, pero ¿cuánto más puedes mejorar sobre Mira, entrenamiento? justamente tienes toda la razón. Es decir, me encanta seguir aprendiendo de entrenamiento. O sea, sigo haciéndolo, sigo formándome. Tengo un montón de libros que me estoy leyendo ahora mismo, de formaciones, me encanta. Pero un poco más de aprender de entrenamiento no me cambia la vida. Exacto. O sea, ya un poco más de entrenamiento no me cambia la vida. Sin embargo, por ejemplo, aprender mucho de psicología, aprender un poco de psicología, aprender un poco de psicoterapia, aprender un poco de empresa, de economía, de finanzas, de inversiones, eso sí me cambia la vida. Porque un poquito de conocimiento es mucho respecto a lo que ahora tengo.
Entonces, claro, es normal también esta nueva motivación, el que me apetezca mucho más ir por ahí, porque cada pequeño aprendizaje lo expande todo. Es que cada pequeño aprendizaje implica maximizar resultados. Es que cada pequeño aprendizaje implica que la gente con la que trabajamos tiene más resultados también. Entonces, es normal. Creo que llega un punto en el que buscas aprender de muchas más cosas. Pero, por supuesto, yo sí me sigo considerando entrenador. Genial. Me encanta, me apetece. Es más, te puedo decir que es que si no hubiera sido entrenador durante mucho tiempo, no podría tener un centro que funcione tan bien. Porque no entendería cómo hay que hacer las cosas, no entendería cómo hay que valorar a la gente, no entendería cómo hay que tratarla. Entonces, cada etapa tiene su proceso. No puedes abrir un centro de entrenamiento sin previamente entender los procesos por los cuales entrenas a una persona. Pero es que tampoco puedes tener una empresa muy grande si primero no te has curtido mentalmente para ello. Son procesos y hay que pasar por todos. Yo lo que Total. animaría a la gente es que entiendan que en un principio puede parecer que hay mucha competencia en el sector, pero que realmente con el tiempo te das cuenta de que no hay competencia. No hay competencia. De que quien se forma contigo, Antonio, se termina formando conmigo, porque termina viendo esta entrevista. De que quien se suscribe a mi revista, por ejemplo, que acabo de sacar, que voy a sacar ahora mismo, seguramente se suscriba a una tuya que saques dentro de 2 años, porque acabo de generar el mercado. O incluso, vamos a una cosa un poco más concreta, Antonio, y ya yendo al grano. Yo, por ejemplo, he sido muy criticado por vender en webinar, ¿vale? Ujú. Yo no me corto ni un pelo, yo no tengo resistencias a la venta, al revés, sé que estoy ofertando algo muy bueno y sé que estoy influenciando positivamente a la gente para que adquieran algo que le va a cambiar incluso la vida, que le va a aportar mucho, y no tengo resistencias, como no las tengo, lo hago. El hecho de que yo haya generado una estrategia de venta en webinar, una estrategia de venta en charla o en escenario incluso, o el hecho de que haya tenido huevos de vender en escenario en contextos científicos, me ha supuesto muchas críticas, pero ha abierto mucho camino a los que vengan detrás. Porque ya es algo normal, ya es algo que se hace. Y eso amplía el sector, y eso amplía el mercado, y eso nos permite a todos ganar mucho más dinero y ayudar mucho más a la gente. Es decir, si yo, por ejemplo, no voy a un simposio de fuerza y ofrezco un producto mío al final de mi charla, con las críticas que eso implica de abrir ese camino, de meter la primera ondada a la cueva, ahora mismo el que venga siguiente no lo podría hacer. Y ahora mismo lo puede hacer. Y cuando ese segundo lo haga, con la repercusión económica y de ayuda a los demás que va a tener, lo hará un tercero, y un cuarto, y un quinto, y en un décimo será normal. Y cuando en un 20 es normal, el mercado se acaba de hacer gigante, porque algo que no se hacía se está haciendo. ¿A cuánta gente podemos ayudar? ¿A cuánta gente podemos ayudar si cada uno de nosotros ofrece lo mejor que tiene al final de una charla suya, o al final de una conferencia, o en redes sociales? Es que esto mismo pasó cuando yo empecé en 2013. No había nadie aportando conocimiento en YouTube ni en Instagram. Y claro, yo me comí las hostias del principio. De tú qué haces, tienes 20 años, tal. Pero hubo un segundo que se comió las hostias también. Y un tercero, y un cuarto. Y cuando 100 lo están haciendo es normal. Y cuando 100 lo hacen 1000. Y cuando 1000 lo hacen 100.000. ¿Cuánto conocimiento hay actualmente en Internet? Gracias a unos pocos que se comieron las hostias al principio. Se ha ampliado el mercado. No hay ni más competencia, ni... No, es bueno. O sea, el hecho de que tú, por ejemplo, ofrezcas lo que haces de una determinada forma, no estás entrando a competir con otra gente, al revés. Estás dando la posibilidad de que cuando otro lo haga, la gente lo vea como, bueno, pues es normal, David ya lo hizo y está perfecto y estoy agradecido y me fue bien. Entonces, hay que cambiar el chip. Estoy completamente de acuerdo. Hace tiempo también lo comentaba con unos compañeros, ¿no? Que hay mucha gente que habla de competencia además y yo prefiero colaborar porque como tú dices, muchas veces las colaboraciones lo que hacen es llegar a más gente y un poco el modelo americano, que es verdad tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, pero siempre cuando yo me metía en comprar un producto online de alguien de Estados Unidos, veía que había dentro de su testimonio otros profesionales que te vendían productos y además productos del mismo tema. Y decía, ¿cómo es posible que ahí se apoyan tanto y que aquí es justo lo contrario, ¿no? Aquí en España, en Italia y todo, en Europa en general. Y además, hace un tiempo escuché un podcast de un hombre que se dedica a las ventas, es un vendedor, marketing 100%, es decir, se ocupa de esto, y hablaba un poco de la diferencia entre dar un congreso en Estados Unidos y dar un congreso en España. Como tú dices, aquí en España ven mal que tú vendes un producto dentro de tu charla y en Estados Unidos van a la charla para escuchar lo que vas a vender. Es esa mentalidad completamente opuesta, ¿no? Es decir, que tú tienes 2 libros, ¿no? ¿Qué hay de malo en decir, mira, que está mi libro ahí fuera, que te lo puedes comprar, ¿no? ¿Qué hay de malo?
es peor esto que decir, oye, esta referencia de este artículo, descárgatelo, no sé qué, no sé cuánto. Al final, lo que tú estás haciendo es simplemente decir, mira, ¿quieres profundizar sobre este tema? Pues ahí tiene. Te lo he puesto a huevo, es mi trabajo y por supuesto me lo tienes que recompensar de alguna forma. Pero es verdad, lo ven muy mal. Es que me estás vendiendo tal. Claro que te lo estoy vendiendo. Es decir, Totalmente. obviamente que te lo estoy vendiendo. Y no hay nada malo. Y aquí sigue habiendo esa mentalidad, no solo en nuestro sector, sino que sigue habiendo esa mentalidad de es que me lo estás vendiendo como si fuera algo malo. Y no me lo están... gracias por vendérmelo, ¿no? Es un poco esa diferencia, ¿no? Totalmente. Está en la decisión de cada uno cogerlo o no. Pero mira, yo me di cuenta de que había cambiado la mentalidad, Antonio, cuando asistí a una formación y me reventaron la cabeza. Era una formación además de entrenamiento. Yo estaba flipando, tío. Era como, hostias, hostias, hostias. Y yo pensaba, ¿qué más habrá? O sea, porque si me está ofertando todo esto en estas 2 horas, ¿qué más habrá? Llegó a su fin de la charla en el punto más álgido de ¡guau! Que se me acaba de abrir un mundo de opciones y posibilidades tremendo. Y se fue. Y yo pensé, véndeme algo más, ¿qué más tienes? Tienes un programa sobre esto, quiero seguir, dame algo. No tenía nada más. Entonces, ¿cómo es posible que alguien te genere esas expectativas, te genere esas ganas de más, te reviente la cabeza en 2 horas? Y después que haya gente como yo que está deseando comprar más porque quiero más, no me lo ofrezcas. Es como, tío, ¿por qué? O sea, yo me di cuenta de que cambié la mentalidad cuando me pasó esto y estaba deseando llegar al final por si me ofrecía lo siguiente. Y no lo ofreció. O sea, creo que tenemos la mentalidad de, no voy a ofrecer nada más porque es malo. Y hay muchísima gente como tú, como yo, que estamos deseando más. O sea, si tú tienes un conocimiento muy bueno que me puedes aportar, yo estoy deseando comprártelo. Porque, joder, si puedo aprender en 2 horas lo que tú has tardado 1 mes, 2 meses o 1 año, yo lo quiero. Hay que cambiar el chip. Completamente de acuerdo, David. Yo creo que para nosotros es más sencillo entenderlo, pero que a alguna persona todavía le cuesta, ¿no? Una pregunta muy técnica te voy a hacer y ya luego vamos concluyendo. ¿Por qué publicaste tus 2 libros con editorial, si no me equivoco, y no te autopublicaste teniendo el alcance que tú puedes tener y sabiendo un poco a nivel de negocio, ¿no? ¿Qué supone publicar con un editorial y qué supone autopublicarse? Vale, lo cuento de forma súper resumida. Yo tengo 2 libros. Uno está publicado con Planeta, que es seguramente la mejor editorial del mundo, y otro con una editorial pequeñita. Primero, pues, pros y contras de publicar con editoriales grandes o pequeñas. Editorial grande, los pros que tienes de publicar con Planeta es que estás en todas partes, estás en el Corte Inglés, estás en la FNAC, es fácil que te encuentren. Los puntos en contra de Planeta es que no se van a involucrar mucho en tu marketing. O sea, aunque te vendan que sí, lo cierto es que no se van a involucrar mucho porque tienen muchos clientes. Entonces, pues a lo mejor te sacan un poquito en la radio, a lo mejor algo así, pero no va a ser de mucho impacto. Pero bueno, tienes mucha visibilidad en puntos físicos. Lo malo es que a nivel económico es ridículo. O sea, te llevas un porcentaje súper, súper, súper pequeño, que puede ser 1 euro o menos. Un 4%, si no me equivoco, ¿no? Por ahí. Puede ser a lo mejor 1 euro. 1 euro, no sé exactamente, te estoy diciendo algo por ahí. Los puntos de vista positivos de una editorial pequeña es que el porcentaje de beneficios es más grande. Lo que pasa es que al final de un libro pues no es mucho tampoco, pero bueno, te llevas un poco más. Pues si lo otro era 1 euro, pues a lo mejor esos son 7, 10, no sé, algo así. Lo bueno es que van a estar muy involucrados contigo porque es una editorial pequeña y quieren hacerlo bien contigo. Entonces te van a cuidar mucho. En este caso, por ejemplo, Luju, que fue con los que lo hice, me parece que son de Elche o por ahí, muy pendientes, las correcciones muy buenas, mucho contacto contigo. O sea, quieren de verdad, se involucran en tu éxito, se involucran de verdad en que lo que hagas trascienda y lo hagas bien. Eso súper, súper bien. Lo malo es que no tienen contactos suficientes para estar en puntos físicos, tipo el Corte Inglés, pero lo bueno también es que se centran en distribuirlo. Ellos lo distribuyen. Lo bueno de hacerlo en formato físico es que como entrenador generas mucha autoridad. O sea, el que tengas algo físico, la gente lo percibe como un plus de autoridad y eso es así. O sea, no es que yo lo piense así, ni que lo haya hecho por eso, sino que es así. Y lo bueno de hacerlo en formato digital es que obviamente tienes un 100% de beneficios, es que lo puedes hacer tú por tu cuenta.
y que es más fácil de vender. O sea, al final el algo digital no tiene la resistencia de tener que pedirlo o ir para allá, es más fácil. Las campañas de publicidad y todo son más sencillas. Si tuviera que Entonces, publicar entonces hoy un tercer libro, ¿qué harías? sí, me gustaría hacerlo. Me gustaría hacerlo ¿Pero con y editorial o sin? te cuento mi idea. Me gustaría hacerlo si no para este año, para el siguiente, un libro orientado a entrenadores, solamente a entrenadores, y orientado a perspectiva de negocio, empresa y mundo digital en entrenadores. Me gustaría hacerlo de esa forma. Vale. Muy divulgativo, con claves súper al grano para ayudar de verdad al entrenador. Cuando haces un libro no lo puedes hacer con expectativas de ganar dinero, es simplemente con expectativas de ayudar de verdad y de que cuando alguien lo lea le ayude. Y posiblemente, si hiciera este libro este año, lo haría con editorial. Ujú. Lo haría con editorial. Y seguramente si lo hiciera, lo haría con una editorial grande, porque me gustaría llevarlo a librerías de nuevo. Genial. Es decir, tienes que entender por qué lo haces. Ujú. Si buscas beneficio, hazlo en formato digital o autopublicado, 100%. Si buscas impacto, buscas trascender, buscas ayudar, hazlo con una editorial grande. Si buscas un punto intermedio, hazlo con una editorial pequeña. Y aprovecho también para comentar que quien me esté escuchando y piense que tiene un mensaje importante que darle al mundo, que me escriba, porque tengo los contactos. O sea Ujú. que pues, no me importa en absoluto ponerles en contacto con editoriales grandes, pequeñas. Yo soy muy abierto, Antonio, y de hecho, ¿cuánto tardé en decirte que sí a esta entrevista? Nada, el mismo día. Realmente la gente que me pide hacer entrevistas, directos, si puedo ayudar a alguien, le ayudo. Genial. Entonces, que no se queden sin preguntar, porque muchas veces un email o muchas veces un mensaje que puedo ver y puedo contestar rápido es la solución a un contacto, a lo que sea. Genial, me parece por tu parte también muy generoso esa parte y creo que eso también te ha ayudado a llegar donde estás, ¿no? Esa generosidad al final la gente lo percibe, sean negocios o sean amistades y eso te hace al final ser lo que eres, ¿no? Ser David Marchante, ¿no? Que me gusta más que Power Explosive. Bueno, David, yo creo que ha sido una entrevista de 10, desde mi punto de vista, por lo menos. Soy obviamente de parte porque te la he dicho yo y me ha encantado todo lo que ha dicho y creo que han sido mensajes muy potentes y que quizás no había transmitido en otra entrevista, o por lo menos lo que ya habías podido ver. Y la verdad que me lo he pasado muy bien, ¿eh? Yo estaría aquí 10 horas hablando contigo, pero entiendo que también tienes otras cosas que hacer, entre ellas ahí con Miguel, que seguramente tendréis actividades que hacer juntos, algún reto o lo que sea. Y entonces, pues nada, simplemente agradecerte esto y si quieres comunicarnos tu próximo evento, aquí ahora hacemos un poco de venta, de spoiler, y que la gente lo escuche y de todo modo dejaremos luego en la descripción todo eso. Nada, simplemente agradecerte, Antonio, y dar las gracias a la gente que se ha quedado hasta aquí en esta entrevista, que se ha quedado hasta el final. Normalmente la gente que se queda hasta el final en este tipo de entrevistas es gente con ganas de mejorar, es gente como nosotros y es gente que casi siempre le termina yendo muy bien. Así que felicidades por adelantado, enhorabuena por adelantado a esa persona que está viéndome detrás de la pantalla. Y simplemente eso, agradecimiento. No quiero comentar ningún evento ni nada, simplemente decirles que si sois entrenadores, que me pueden seguir en la cuenta de Marketing para Entrenadores, que compartimos ideas, consejos con el objetivo de ayudar y que si pues, quieren seguirnos por allí, pues sería genial. Y que en el caso de que hagamos cualquier evento o cualquier cosita con la que pensemos que podemos ayudarles más, pues se entrarán por allí. Así que, Antonio, de verdad, 1.000.000 de gracias, súper buena entrevista y un placer. Muchas gracias, David. Un saludo. Un abrazo.